Agradezco su paciencia y su puntualidad y vamos a iniciar esta mesa con la disertación que hemos elaborado y que ustedes ya tienen en físico, en blanco y negro en sus manos. Si alguien no tiene por ahí le pueden proporcionar. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ha escuchado hablar de la necesidad de impulsar las líneas de investigación en las distintas universidades del país a propósito de la ley universitaria del año 2014, la ley 30.220. Pero que Trujillo, esta bella ciudad, sea la sede del 12º Congreso Nacional de Derecho Constitucional, que esta magnífica casa de estudios, la Universidad Privada Antenor Orrego, que hoy nos recibe con toda la gentileza del mundo, represente propiamente el despegue a nivel del interior del país de las especialidades en Derecho Constitucional, los estudios más dedicados que fundamentalmente se encuentran en el posgrado. En este sentido, el doctor Domingo García Belaúnde, a quienes ustedes pudieron escuchar en la mañana en la inauguración, señaló cómo hace 30 años atrás, 40 años tal vez, durante el gobierno militar, nadie apostaba por el derecho constitucional en el país. Es más, era prácticamente ser muy osado enseñar derecho constitucional en las universidades. Pero 4 décadas más tarde, y 25 años después de la Constitución del 93, tenemos una particular realidad en nuestro país. ¿Cuál es? Que la dedicación, la atención al derecho constitucional ha aumentado. Y ha aumentado no solamente en que hayan más libros, en que exista también más eventos como este. En realidad, el aumento se traduce en cifras tangibles que ustedes van a encontrar en la disertación que hemos expuesto. Muchos de ustedes, como lo he podido observar y también algunos he podido conversar, son estudiantes de pregrado. El pregrado es esencial en el desarrollo de la carrera de un abogado. Y un abogado va a poderse especializar en distintas opciones, pero siempre hay que especializarnos. Un abogado no puede dominar absolutamente todo, es muy complicado. Sin embargo, el camino para la especialización está en los posgrados, que de acá a algunos ciclos o algunos años más adelante ustedes asumirán. La pregunta es, ¿cómo se investiga en derecho constitucional? ¿Es igual que investigar en derecho civil? ¿Es lo mismo que analizar en derecho penal? Y sobre todo, como les digo, son las maestrías los caminos a la especialización, nunca lo olviden. Los diplomados también, por supuesto, nos dan una perspectiva sobre todo aplicada al desempeño profesional, pero está sobre todo en las maestrías y las conocidas maestrías de investigación la posibilidad de formarnos con mayor dedicación a esta disciplina. Y bueno, a propósito de los 25 años de la Constitución de 1993, en el Perú ha crecido la atención hacia el derecho constitucional y la pregunta es, ¿cómo esa atención, cómo esa dedicación por parte de los distintos académicos de nuestro país, ustedes en pregrado, los graduados en el posgrado, traducen el aporte que generan sus inventivas? Y es que no lo olviden. ¿Para qué estamos en una universidad? ¿Para qué estudiamos un posgrado? Posiblemente lo primero que se nos venga a la mente es conseguir un mejor nivel académico para lograr un trabajo mejor remunerado y por supuesto también un crecimiento personal, lo cual está muy bien. Pero no olviden cuál es el rol de la universidad. De la universidad deben salir las soluciones a los problemas nacionales. Muchos han sido electos hace un par de domingos atrás. Yo les pregunto, estas personas que han sido electas, los políticos,
Todos ellos son graduados universitarios, todos ellos conocen las soluciones para los problemas que hay, por ejemplo, en Trujillo, si bien es una muy bella ciudad, pero también como otras capitales de regiones y provincias, tiene también sus dificultades, la delincuencia, la contaminación, entre otros. ¿Usted cree que el alcalde, el regidor electo, tiene la solución a todos esos problemas? Evidentemente que no las tiene. No tiene tal vez por qué tenerlas porque no está preparado. Pero ¿a dónde tiene que recurrir el político? Tiene que recurrir a la universidad. Estudiar él tal vez no tenga tanto tiempo, pero ¿a dónde debe exactamente recurrir? A las investigaciones que realizan los graduados. Todo lo que usted puede estudiar, analizar sus trabajos, por eso se combate lo que viene a ser el plagio, no deben ser copia y pega, deben ser absoluta creación intelectual enfocado en el beneficio del país. No se olviden jamás de eso. El rol del universitario no es solamente alguien que paga por aprender y tiene una magnífica infraestructura, no señor. La verdadera vocación del universitario es, con su conocimiento, poner su talento al servicio de la patria. Ahora bien, en el derecho constitucional, ¿cómo podemos solucionar los problemas del país? En primer lugar, como pueden apreciar en la introducción de nuestra investigación que tienen en sus manos, Domingo García Belaúnde publicó ya hace unas décadas atrás un interesante ensayo. Lo tituló ¿Cómo estudiar derecho constitucional? Ahora bien, él señalaba la importancia de contar con una adecuada bibliografía, la necesidad que exista una rigurosidad en quienes enseñan la disciplina, porque a veces, y en este año que ha sido muy intenso políticamente hablando, una acusación para una vacancia presidencial, luego una renuncia presidencial, luego una sucesión presidencial, luego un desafuero a nivel de la Corte Suprema, son temas que están muy vinculados a las instituciones más importantes de nuestro país, cuyo sustento está en la Constitución. Entonces, Domingo García Belaúnde, en Cómo estudiar Derecho Constitucional, nos explicaba cuáles son las fuentes adecuadas. Solo leer la Constitución, muchos comentaban de repente en Facebook o en los grupos de WhatsApp, qué opinamos, qué decimos. Podemos opinar y comentar libremente, es nuestro derecho, pero un académico que sale a declarar a un diario, que es entrevistado en la televisión, no puede cometer ligerezas. Por eso que Domingo García Belaúnde escribió ese famoso ensayo, que lo pueden ustedes descargar de su página web, ahí está, pueden encontrar la dirección. ¿Cómo debe estudiarse en verdad el derecho constitucional? No cómo debe comentarse, no cómo debe exponerse así simplemente, no. Cómo debe madurarse la idea y la noción y sobre todo los objetivos del derecho constitucional. Pues bien, Domingo García Belaúnde, nuestro querido maestro, tenía una realidad en ese momento. Gente que salía de una dictadura militar, 70s, y que durante esa década se negó el derecho, como bien lo expuso, porque va contra el Estado de Derecho y es nuevamente la fuerza, el sable, el que gobierna. Ahora, ¿cómo podemos implementar en el Perú que en verdad hay un principio de legalidad que se respeta, un imperio de la ley? De allí, cómo estudiar derecho constitucional. Pero décadas más tarde, y fue la tesis que desarrollé para el doctorado en Derecho y Ciencia Política que he obtenido el año pasado, y que la pueden también, si gustan revisar, está en Cibertesis de San Marcos, he llegado a la conclusión que en el Perú, ya en el siglo XXI, se ha formado una escuela peruana de Derecho Constitucional, donde Trujillo también tiene un papel clave importante. El maestro Domingo García Belaúnde decía, y lo comentó temprano, ustedes lo habrán recordado, cómo los queridos profesores Sigifredo Orbegoso, Víctor Ortecho, representaron ese movimiento constitucional que funcionó en Trujillo y en en Lima en los 70s y 80s. Pero ya desde la perspectiva y los avances, luego de lo que fue los 90s y el inicio del siglo XXI, llegué a través de la investigación a concluir que en nuestro país hay una escuela peruana de Derecho Constitucional y ustedes la pueden ver reflejada en muchos aspectos, pero me voy a centrar en solo uno. Como el mismo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a Trujillo, viene al Perú. ¿Por qué? Porque reconoce todo el esfuerzo académico que existe en este país.
Si nosotros no fuéramos un lugar donde hay efectivamente un empuje, un despegue que valga la pena, ¿ustedes creen que importantes personalidades, no solamente hoy en día, por supuesto, su magnífica representación del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también maestros de España, maestros de Argentina, maestros de México, vendrían al Perú? Evidentemente que no. Ahí está una de las manifestaciones de que aquí hay una escuela, hay un compromiso académico serio. Y es por eso que me animé yo, complementando lo del maestro García Belaúnde, a escribir ya no cómo estudiar derecho constitucional, sino cómo investigar en derecho constitucional. Al respecto, es importante tener en cuenta que en el 2014, a nivel de los estudios universitarios, donde ustedes actualmente se desempeñan, hubo un quiebre, un antes y un después, la ley universitaria. Dentro de ello, si han revisado la norma completa, ustedes podrán encontrar que una de las principales características para el servicio educativo superior está en contar con licenciamiento. Y ahora bien, me puse a revisar las más de 50 universidades que ya tenemos licenciadas en el Perú. ¿Cuántas de estas universidades licenciadas están impartiendo la enseñanza del derecho constitucional a nivel de maestría? Y llegué a la conclusión, a partir de los datos, que son, es un dato objetivo, 13 universidades en el país que enseñan a nivel de maestría derecho constitucional. Algunos de ustedes dirán, pero eso, es una cifra, ¿no? Lo que pasa, y más adelante lo podrán apreciar cuando ustedes quieran desenvolverse y desarrollarse académicamente, por ahí puede surgir alguien que diga, a mí me interesa el derecho ecológico, el derecho del medio ambiente. En la universidad me formé como abogado, pero quiero estudiar una maestría en derecho del medio ambiente. Trate de buscar, a ver si encuentra un programa enfocado jurídicamente en ello. Y tal vez ocurre que no tenemos. ¿Y qué hacen muchos? Se van al extranjero, por eso, porque no encuentran las oportunidades. Por ejemplo, en España se ha avanzado mucho en distintas disciplinas. Derecho aplicado a la educación, derecho educativo, derecho universitario, derecho deportivo, ¿no? A propósito de toda la parafernalia que vimos este año con la participación de Perú en el Mundial, claro, vinimos rápido, ¿no? Pero de todas maneras hubo bastante atención. El caso Pablo Guerrero es emblemático, no por el tema futbolístico, sino por el tema jurídico, ¿no? Llegar hasta los tribunales internacionales para que vean cómo el derecho también sirve al deporte. Pero aquí en nuestro país, a nivel del derecho opcional, ya hay una amplia oferta, ha crecido. En los años 80 no había maestrías en constitucional. La ley universitaria del 83 creó las maestrías, pero a fines de los años 90 no había más que 3, 4 universidades que impartían la maestría en derecho constitucional. 25 años después de la Constitución de 1993, encontramos allá 13 universidades, sin contar a las que están en proceso de licenciamiento. Y particular caso, y saludar por supuesto a Trujillo, que tiene 2 de esas 13 universidades que enseñan maestría en Derecho Constitucional. Su casa de estudios de ustedes, su alma mater, que siempre tienen que honrarla, y también sus vecinos, la Universidad Nacional de Trujillo. Específicamente tienen el programa en el caso de la Nacional de Trujillo, me permito leerlo expresamente, maestro en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Administrativo. Y la Universidad Privada Antenor Orrego tiene maestro en Derecho con mención en Derecho Constitucional. Ahora bien, solo hay una forma de graduarse cuando uno estudia una maestría, a diferencia de cuando estás estudiando la carrera de abogado. Tesis. Y a veces esa palabra a algunos les aterra, lo cual no es correcto, porque tal vez por ahí dicen, no, sí, a mí me asusta porque he llevado el curso de metodología de la investigación y no he encontrado buenas orientaciones. O por el contrario, no paso del primer capítulo del marco teórico, de ahí no despego más. O ni siquiera puedo tener un título para mi tesis. Entonces, allí es donde viene la necesidad. Estas casas de estudio que han creado maestrías en constitucional, ¿qué están enseñando y qué están orientando a nivel de sus estudiantes para investigar? ¿Qué cosas se pueden investigar en derecho constitucional? Por ejemplo, tenemos el caso ahora muy mediático de la prisión preventiva. ¿Podrá eso estudiarse desde la perspectiva del derecho constitucional? Habría que analizarse. De repente tenemos también acá las dificultades con el crimen o el comercio. ¿Eso puede estudiarse desde el derecho constitucional o tiene que verse desde el derecho administrativo, desde el derecho penal? ¿Cómo respondemos esa pregunta que a veces para muchos es una especie de límite o de barrera para proceder a sus investigaciones?
continuarlas. Pues por eso hemos señalado en el punto 3 de nuestra investigación que puede investigarse en el derecho constitucional. Y para ello nos hemos remitido a revisar las 12 constituciones que ha tenido nuestra patria. ¿Para qué? ¿Con qué objeto hemos revisado las 12 constituciones? Para extraer temas. Una cosa es el tema y otro es el problema. El tema es el campo general donde se enmarca su tesis, pero el problema es el corazón de la tesis. Si no hay problema, no hay tesis. Usted puede tener una magnífica monografía, pero no le servirá para graduarse algún día que aspire a magíster. Pero de repente alguien de aquí me dice, yo no quiero todavía ser magíster, pero me interesa hacer una tesis para ser abogado. Lo que estamos explicando aquí, lo que tienen en sus manos, les puede servir. Si quieren hacer una tesis en constitucional, yo creo que bien, modestamente, podría ayudarles. Entonces, ¿para qué revisé la estructura y contenido de las 12 constituciones que hemos tenido en nuestro país? Para extraer cuáles son los temas propios del derecho constitucional. A nivel de nuestras carreras, de nuestros cursos de la profesión, tenemos Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2, o sea, Teoría del Estado, Derecho Constitucional peruano. Bueno, pero eso es muy básico. Resumiendo las 12 constituciones, me voy a permitir referir cuáles son los grandes temas del constitucionalismo peruano. Temas, no problemas, pero a partir de los temas pueden ubicar problemas. Tenemos el caso de nación y ciudadanía, religión, demarcación y orden territorial, fines del Estado, derechos fundamentales, forma de Estado, forma de gobierno, descentralización y municipios, orden interno y seguridad, poder judicial y principios de impartición de justicia, poder ejecutivo, poder legislativo, organismos constitucionales autónomos, tributación y tesoro público, fuerzas armadas, que hay pocas investigaciones en el Perú sobre un tema tan importante, el orden interno también, el sistema electoral, que está muy de moda. Ustedes han visto las ponencias del querido maestro Francisco Miro Quesada Rada. Eso también se puede estudiar desde el derecho constitucional, cómo ha sido el avance de los movimientos políticos en Trujillo. O si no quiero ver todo Trujillo, de repente una provincia, o de repente un distrito. Todo eso es valioso. No olviden, las tesis tienen que solucionar problemas, no tienen que ser los grandes problemas del universo, no. Basta con que sea un problema que coopere y ayude a solucionar una dificultad en nuestro país. A veces algunos, he visto por la experiencia, soy profesor ya hace muchos años, que se limitan porque dicen, no, creo que mi problema no es muy relevante. Evalúalo bien. Tal vez para ti no es relevante, pero si estudias un asunto como la contaminación en un distrito, para esa gente es importante. Y si el derecho tiene la respuesta, allí tienes una posibilidad de investigar y dejar tu aporte, tu legado. Y mañana más tarde, algún día, y lo van a poder ver cuando se reforma una ley. Ahora que estamos en todo el debate de la reforma constitucional, ¿a dónde están yendo los congresistas? También los académicos que comentan en torno al tema. Están yendo a la doctrina. Y la doctrina, señoritas, señores, estudiantes aquí presentes, está conformada por todos los estudios que los académicos han desarrollado. Por eso reitero lo que les decía hace un momento, al inicio. Los políticos no tienen las soluciones. Los políticos, con todo el respeto que se merecen, tienen el poder, pero la solución directa no la posee. Entonces, ¿de dónde podemos extraer las soluciones? De lo que investigan los universitarios. Por eso, un buen político, ¿quién es? ¿Qué hizo Napoleón Bonaparte cuando asumió, y siempre me refiero a él, político? Napoleón era militar, ¿o fue a la universidad? Era militar. Pero una de sus grandes y más trascendentes reformas, antes de morir, lo dijo Bonaparte: mi mayor mérito no es haber ganado 40 batallas. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Mi verdadera gloria, y búsquenlo si quieren, es mi código civil. ¿Por qué? Porque Napoleón, ¿a quién convocó para hacer el código civil? Tronchet, Bigot de Promené, entre otros grandes juristas que representaban la tradición francesa. Entonces Napoleón, el hijo más logrado, llamémoslo así, de la revolución, no fue un hombre que vino a destruir, a aniquilar. Tengo que hacer un código, tengo que hacer una ley moderna para esta Francia que se abre paso al siglo XIX.
al Estado de Derecho y a la liquidación del absolutismo. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿De la nada? Yo como militar tengo el poder, sí, pero yo no sé cómo redactar un artículo. ¿A quién llamo? A los profesores, a los académicos. Ustedes, estudiantes, mañana más tarde también maestros, ¿no? Precisamente me he permitido citar porque es clave siempre la comunidad entre discípulos y maestros, que en nuestro país, por ejemplo, para nuestra especialidad, aparte de las universidades, tenemos una organización que ustedes la ven seguro y tal vez se han enterado de la existencia de la misma a propósito del Congreso, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. No es una universidad, es una organización, una institución, una asociación privada, pero que engloba a todos aquellos que tenemos vocación por el derecho constitucional, ¿no? Es un grupo que se ha formado bajo justamente la tutela y guía del maestro Domingo García Belaúnde, pero él también como demócrata en su momento dirigió, luego dejó y dijo ya es momento que otros prosigan la línea, continuando por ejemplo el maestro Francisco Eguiguren Praeli, luego también hoy día tenemos al presidente el doctor Ernesto Blume, entre otros. Así deben ser las organizaciones y precisamente hace unos años se lanzó una serie muy interesante que hablaba de los temas del universo, o se relanzó Cosmos, dirigida por Neil deGrasse Tyson, un famoso astrofísico norteamericano que seguro habrán visto en la televisión, y me gustó mucho una de sus frases que la he citado a propósito de la importancia de la comunidad de estudiantes y maestros. La ciencia, nos dice él, es una empresa cooperativa que se extiende de generación en generación. Es el paso de la antorcha del maestro al estudiante al maestro. Una comunidad de mentes que se remontan a la antigüedad y se dirige a las estrellas. Y es que así debe ser la formación académica. No obstante, también, claro, la universidad me forma para una profesión y yo puedo empezar a trabajar. Tengo que seguir investigando. Si tienes tiempo, sería lo idóneo. Si acabaste tu universidad, dejaste tu investigación para tu título y ahora te dedicas a trabajar, no hay nada de malo en eso, al contrario, es muy decente y muy propicio. Nuestro país requiere gente que se gane la vida honradamente y no que defraude a la sociedad. Pero mañana más tarde, cuando usted asuma, de repente, quiero un posgrado, el posgrado, y por eso la única manera de salir es mediante las tesis, el posgrado requiere que investigues en verdad. Ahora, viene el asunto. ¿Cuál es la diferencia? Y muchas veces me preguntan, ¿no?, entre una tesis y un trabajo de investigación. Al respecto, y ahí ustedes pueden ver mis fuentes, porque yo puedo traer muchas cosas de mi mente, de la experiencia, claro, pero también eso tiene que estar sustentado en experiencia en otros académicos. No puedo yo, tal vez, la primera idea que se me ocurrió tomando desayuno, venir y exponérselas a ustedes, ni que yo fuera Einstein, en absoluto. La importancia hay que estar madurando siempre cualquier idea, confrontándola. Ese es el trabajo académico. Pues bien, la gran diferencia entre una tesis, por ejemplo, y un trabajo de investigación, que ustedes la pueden ver resumida en el cuadro 14 de nuestra disertación en sus manos, es que en la tesis se desarrolla un modelo propiamente, un diseño, un modelo de diseño y su implementación. O sea, la tesis nos permite bosquejar una solución al problema y ahí también exhortamos o proponemos cómo aplicarlo. Esa es la tesis, por ello. Un problema al cual yo le estoy dando solución. Mientras que un trabajo de investigación se enfoca en el análisis, el comentario, la discusión, pero no tiene ese diseño, no tiene ese modelo para implementarse. Entonces, reitero una vez más, un buen político, retomando lo que decía Napoleón Bonaparte, tiene que recurrir a los sabios, que sea como sea, sí estarán en las universidades. Si es que las universidades cumplen su propósito. Y hoy día, cuando hemos ovacionado al maestro Sigifredo Orbegoso, al maestro Víctor Ortecho, se demuestra esa vocación académica. Personas que se han dedicado a la enseñanza por pleno amor a sus semejantes, en el sentido de transmitir sin ningún egoísmo sus conocimientos. Ese es el verdadero académico. Y ahora, ya para ir concluyendo nuestra exposición, muchos me preguntan, he escuchado de las tesis jurídicas, las tesis sociojurídicas. ¿Cómo diferencio una de otra? Porque a veces se encuadran ahí, o le llaman también las tesis normativas y las tesis empíricas. ¿Cómo distingo uno del otro? Vean el cuadro 15.
Y con la experiencia que tenemos dictando en el posgrado de San Marcos, en la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que mañana más tarde también, si usted quiere ir a Lima, estudiar ahí, es completamente libre, en el sentido de que se postula, se ingresa y, bueno, se paga lo que cualquier universidad podría asumirles, pero se puede ingresar. No es una universidad solo para limeños. De hecho, yo tengo los sábados que dicto bastantes estudiantes que vienen de provincia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra maestría tiene la mención de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Otras universidades tienen solo Derecho Constitucional, la mención. Otras universidades, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, dependiendo de lo que ya usted busque. Pero bueno, para responder a la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre una tesis jurídica y una sociojurídica? La tesis jurídica, o también conocida como tesis doctrinal o dogmática, es aquella que se enfoca en el análisis, la discusión y propiamente el desarrollo de una implementación a nivel teórico. Por ejemplo, Carlos Fernández Esarego, que seguro ustedes han escuchado hablar, ¿no? Kelsen, el derecho es norma. Carlos Fernández Esarego, el derecho no es solo norma, el derecho también es realidad y también es valor. Esa fue su tesis de bachiller, que se publicó como libro y ustedes lo pueden buscar en internet si gustan. Tengo una página también ahí de Facebook, le he puesto en los materiales por sí. Yo también suelo colgar ahí libros que les pueden ayudar. Se conoce esa tesis, incluso tenemos un video sobre ella, el derecho como libertad. ¿Ya ven? Una magnífica tesis. Un problema en torno a que Kelsen aprecia el derecho de esta forma. Yo, Carlos Fernández Esarego, considero que es otra forma y lo sustento. Eso es una tesis jurídica, doctrinal. ¿Y a qué se le llama una tesis sociojurídica? Que muchos a veces dicen, eso no me convence. Se habla del trabajo de campo, se habla de las hipótesis, de las variables, entre otros. Bueno, para resumir la esencia, una tesis sociojurídica parte de un hecho social en el cual el derecho tiene la respuesta. Me explico. Por ejemplo, el problema que ocurre cada año cuando se da el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño tiene diversas causas. Nuestros amigos especialistas en geografía estudiarán ello, especialistas en el clima. Pero también nuestros amigos ingenieros en la defensa de las estructuras tendrán soluciones para construir edificios y otro tipo de inmuebles resistentes. ¿El derecho qué puede hacer frente al fenómeno del Niño? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Porque allí está un problema social. De repente por ahí alguien puede decir, ¿qué pasa con las personas que pierden sus propiedades y producto de un desastre natural? En su momento eso se desarrolló y el derecho tuvo una respuesta. Los seguros. Contratos de seguros, pólizas de seguros. Señor, señora, no llore que la lluvia arrasó toda su casa. No. Si usted hubiera tenido un seguro o se quemó su auto, un hecho social. Si usted hubiera tenido un seguro, tenía cubierto el daño y el perjuicio. ¿Ya ven? Una solución jurídica a un problema social. Las enfermedades. Por ejemplo, tenemos a alguien que le da tembladeras, fiebres, calentura. Bueno, ¿quién tendrá la mejor respuesta? ¿Un abogado o un médico? Evidentemente que un médico. Pero no solamente le pasó a esta persona en una comunidad, le pasó a otra y a otra y a otra. Entonces, aquí hay algo raro, puede ser una epidemia. Pero descubrimos que tal vez allí hay una suerte de continua contaminación por parte de una empresa. Entonces, ¿el derecho cómo puede solucionar allí? Proponer una ordenanza municipal. ¿Para qué? Para eliminar de repente a ese agente contaminante. La empresa se querrá defender, dirá, no, están atentando contra mi libertad de empresa, contra mi libertad de comercio. Un momento, pero ¿y el bienestar y la defensa del medio ambiente dónde queda? Porque la persona, el empresario podría decir, no, yo voy a demandar esa ordenanza, es inconstitucional, o yo voy a interponer un amparo en el Poder Judicial, pero no, si hemos propuesto y estudiado bien nuestro método de solución, esa ordenanza va a ser sólida. Esa es la diferencia entre lo jurídico y lo sociojurídico a nivel de tesis. Pero, insisto, y ese es siempre el exhorto, para investigar y para entrar a lo que vienen a ser los posgrados, en cualquier especialidad, incluyendo derecho, es clave, nunca se olviden, la vocación.
A veces tenemos problemas, limitaciones, incluso también aparecen las dificultades en el hogar o en el trabajo. ¿Cómo uno sigue hasta el último estudiando? Por la vocación misma. Para cerrar nuestra exposición, me voy a remitir a las conclusiones que hemos preparado. Considerando que en el Perú se ha forjado una escuela peruana de derecho constitucional, es indispensable para la continuidad de la misma que se fomente la investigación en esta disciplina. ¿Cómo va a seguir creciendo el derecho constitucional en nuestro país? Gracias a la investigación. Que de aquí se propongan modelos de solución a nivel jurídico en el ámbito de los derechos fundamentales de la teoría del Estado y otras especialidades que he comentado, no solo para el Perú, ¿por qué no para Iberoamérica también? Que somos muy similares en varios países. Por otro lado también, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional constituye el eje de la escuela que referimos, siendo gran parte de sus integrantes docentes en las distintas maestrías en la mención de Derecho Constitucional que se ofrecen actualmente. A partir de ello, tenemos que sumar esfuerzos y también cohesionarnos para un perfeccionamiento en los métodos. Sería agradable, por ejemplo, que aparte de Trujillo, tenemos el caso de Piura con una maestría en constitucional, tenemos el caso de Cajamarca. ¿Por qué no reunir a los profesores, no? ¿Cómo se está impartiendo la enseñanza? Porque cada universidad también tiene su oferta, no es solamente el docente, la biblioteca, el wifi incluso mismo, el programa en específico, pero ¿qué están enseñando los profesores? La idea es no rivalizar ni competir. El mundo académico no puede tener esos vicios propios del fútbol, ¿no? Donde hay la rivalidad a muerte a veces, ¿no? La comunidad académica tiende a crecer e integrar, no a romper y desunir. Resulta necesario, para el fomento de la investigación, contar con una nutrida y selecta bibliografía. No se hace investigador si no leemos en derecho. Y en ese sentido siempre hay que alentar a ello. Tenemos que leer. Pero claro, ¿qué leo? Hay que separar la paja del trigo y ahí al respecto, por ejemplo, me vuelvo a referir al maestro Domingo García Belaúnde, a otro gran maestro también que hace una magnífica labor bibliográfica, José Palomino Manchego, célebre constitucionalista, que también va a exponer en este congreso, donde refieren la importancia de impulsar, invertir en la difusión del conocimiento. En ese sentido, a veces, claro, hay la necesidad que el autor venda su libro, lo cual está muy bien, pero si ustedes entran a la página web de Domingo García Belaúnde, más de 100 libros completamente gratis, actuales, vigentes, para descargar. Así es como se hace el conocimiento, compartiendo, no cerrando ni estableciendo barreras. Y respecto de los temas de investigación, debe asegurarse en difundir las cuestiones problemáticas que se presenten en torno a las instituciones constitucionales. Hace poco hemos tenido el proceso de vacancia, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cuestiones que advertí, que también pudo haber sido un problema, porque va a salir en una próxima publicación de la Revista Peruana de Derecho Público, se habla del presidente, una causal de vacancia, la incapacidad permanente. Pero ¿a qué le llamamos la incapacidad? Dice física o moral. Pero física, hoy en día el Código Civil ha cambiado, ¿no? Ya no hay los incapaces. ¿Cómo se aplica eso para el presidente? Incapaz físico al presidente. ¿Dónde está el parámetro? ¿No? Temas que, como les digo, son propios de nuestra especialidad. Bien, con esto termino mi presentación y agradezco su paciencia y atención. Muchas gracias.